Bienvenidos a Frontera Geek. Estando en las cercanías de la más especial festividad del año, el día de hoy les traemos una de las más atípicas historias del gran Stephen King. Un relato que, pese a estar enmarcado por el dolor y el odio, habla sobre amor, amistad y fe. La Milla Verde, donde ocurren milagros inesperados. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. La Milla Verde fue publicada por Stephen King en 1996, novela que, estando originalmente dividida en 6 partes, fue llevada al público por medio de 6 entregas mensuales que, como muchas de las obras del autor, se convirtieron rápidamente en bestseller, nominada y ganadora de varios premios y cuyo éxito la llevó a ser adaptada casi de inmediato a la pantalla grande. La adaptación de la novela, tanto la escritura del guión como la dirección del film fueron hechos por Frank Darabont, a quien ya referimos en anteriores videos, puesto que también fue responsable de la adaptación cinematográfica de La Niebla, y la que es considerada por muchos como la mejor película de la historia, o una de las mejores, The Shawshank Redemption, también conocida como Cadena Perpetua o Sueños de Libertad, ambas películas basadas en libros de Stephen King. Habiendo desarrollado una amistad a partir de su fructífera colaboración en Shawshank Redemption, fue Stephen mismo quien contactó a Frank para explicarle la idea de su próxima novela, la historia de un hombre llamado John Coffey, un psíquico con poderes curativos que vivía sus últimos días esperando cumplir una condena de muerte. Siendo también ambientada en una prisión, tal como Redemption, Frank se sintió poco atraído al proyecto, hasta que leyó el primer capítulo terminado del libro. Y aún sin saber a qué lo conduciría el resto de la historia, pidió a Stephen que le conceda los derechos para adaptarla a la pantalla grande. Mientras Frank escribía el guión, conversaciones con el gran Tom Hanks y su propia insistencia lo hicieron ser elegido para encarnar a Paul Edgecombe, el protagonista, y junto a él, varios otros actores conocidos por varias otras producciones. James Cromwell, nominado al Oscar por su papel en Babe; Bonnie Hunt, Sarah en Jumanji; y Patricia Clarkson, actrices con numerosos premios y nominaciones. Barry Pepper, quien compartiría escenas junto a Tom en Rescatando al Soldado Ryan; David Morse, Sam Rockwell, Michael Jeter, William Sadler y Jeffrey DeMunn, favoritos de Frank, puesto que ambos han actuado en sus 3 películas adaptadas de Stephen King, Shawshank Redemption, La Milla Verde y La Niebla. Y finalmente, pero no menos importante, el inconfundible y lamentablemente ya fallecido Michael Clarke Duncan, quien se enteró del papel gracias a Bruce Willis, con quien entabló una gran amistad desde que trabajaron juntos en la cinta Armagedón. El desempeño de Michael personificando a John Coffey le valió una nominación al Oscar, una de las 4 que la película obtuvo, además de otros premios. La Milla Verde es una de las pocas historias de King que no se desarrollan en el estado de Maine, sino en Luisiana, donde se encontraba la prisión de Cold Mountain. Un anciano inicia la rutina de su día. El señor Edgecombe recorre los pasillos del asilo en el que vivía saludando a todos y pidiendo el desayuno usual: 2 tostadas secas, alimentos que llevaba en los paseos furtivos que daba en el bosque, hacia una vieja cabaña aparentemente abandonada. Un día, mientras compartía con los demás, Un inocente y antiguo programa de televisión trae a su mente un doloroso recuerdo que lo quiebra y lo obliga a abandonar la sala,
y habiendo sido seguido por su amiga Ellie, Paul decide liberar aquello que llevaba en el pecho y comienza a contarle su historia. Paul trabajó como vigilante de una prisión durante los años 30, la época de la Gran Depresión. Era encargado del corredor de la muerte, el lugar donde todos los condenados eran confinados hasta que llegaba la hora de cumplir su sentencia. Él mismo era quien, junto a sus amigos, otros oficiales, supervisaba las ejecuciones públicas de los sentenciados. Si bien los corredores de la muerte eran normalmente conocidos como la última milla, ellos llamaban al suyo la milla verde, debido al pálido color verde que cubría el suelo del corredor. Tenían una silla eléctrica a la que llamaban la vieja chispas. Y dentro de todas aquellas vivencias fue lo ocurrido en el año 1935 lo que lo consagró como el más intenso. Él tuvo una terrible infección urinaria que lo doblaba de dolor y lo dejaba tendido en el suelo cada vez que tenía la necesidad de recurrir al baño. Pero lo verdaderamente importante fue que ese fue el año de John Coffey y las 2 niñas asesinadas. Un rutinario día de trabajo, un vehículo transportando a un recluso llega a la prisión a duras penas. Es cuando el prisionero desciende del auto que los guardias comprenden el porqué de su estado. El prisionero era masivo, descomunalmente alto y fornido. Una presencia imponente que hacía ver a sus guardias como niños indefensos y que a su ingreso los dejó pasmados, tanto a ellos como a los otros convictos, sin palabras que decir. Su nombre era John Coffey. Su apellido sonaba igual que la bebida, pero se escribía diferente. Aquel día, la preocupante masividad y evidente fortaleza de John no era lo único con lo que Paul debía lidiar. También debía tratar con Percy, un guardia abusivo cuyas conexiones familiares e influencias lo protegían de sus decisiones, aunque su comportamiento fuera en todo momento cuestionable. Pese a su evidente superioridad física, John era tímido y callado, inseguro, obediente con las órdenes y hasta cierto punto infantil. Pero las últimas palabras que pronunció aquella ocasión escaparon de esa descripción. Intenté detenerlo, intenté deshacer el mal, pero ya era tarde. Después de internarlo, Paul y los demás conversan. Un hombre de sus características despertaba una poderosa curiosidad, y aunque la charla fue en principio jocosa, el tono cambió cuando el guardia Harry le entrega el expediente de su acusación. Un día, las hijas de la familia Detherick desaparecieron de casa. El único rastro visible eran algunas manchas de sangre. El grupo de búsqueda liderado por Klaus Detherick buscó incansablemente a las niñas hasta que una de sus muñecas y los perturbadores gritos y lamentos de un hombre al lado del río los guió a lo que buscaban. El hombre era John Coffey, sosteniendo en sus brazos los cuerpos de ambas pequeñas cuyos rubios cabellos se habían tornado rojos, teñidos por su propia sangre. En aquel momento, sus únicas palabras fueron las que le dijo también a Paul, que intentó deshacer el mal, pero era demasiado tarde. Sin embargo, todo el grupo de búsqueda lo miraba como a un monstruo. Habían encontrado a su culpable, y éste tendría que pagar. Harold Moores, jefe pero también amigo de Paul, le pide que intente llevar la fiesta en paz con Percy para evitarse problemas con sus influyentes familiares. El conflictivo individuo había solicitado empleo en un sanatorio llamado Briar Ridge, así que pronto se iría. Pero además de eso, también se desfoga respecto a su drama familiar. La enfermedad aún no diagnosticada de su esposa, que la tenía sumida en terribles dolores de cabeza y la transformaba en un ente agresivo e irreconocible. Toda la tragedia y pesadumbre de su día afectaba a Paul en su propia casa, y aunque evitaba contarle a su esposa los detalles, se mostraba perturbado por las cosas que ocurrían en el mundo, y el cómo es que Dios podía permitirlas. Un día, el guardia conocido como brutal por su gran estatura, diminuta al lado de la de John, les muestra que la milla tenía un nuevo e inesperado habitante. Un solitario pero audaz ratón que sin miedo a su presencia se acerca bastante a ellos e incluso les acepta comida, solo para después regresar al corredor y esconderse en la celda acolchada, que en ese entonces funcionaba como un almacén.
el mismo que, aunque fue vaciado por ellos por completo, no reveló el paradero del pequeño invasor. Al día siguiente, el ratón vuelve a aparecer, pero en presencia del desalmado Percy. Como si su visita hubiera presionado el gatillo de su furia y locura, Percy hace de todo para tratar de acabar con él, ignorando por completo el escándalo que había desatado. De igual modo, evade su responsabilidad como guardia y saca en cara sus influencias para restar importancia a la autoridad de Paul y su posición en la jerarquía de la Milla Verde. La situación entre ellos comenzaba a hacerse insostenible, pero eso no parecía afectar al ratón, quien salía en un lado y otro para observarlos inocentemente, incluso cuando llevaban a cabo los ensayos para las ejecuciones. Estas últimas, sin embargo, las reales, despertaban una curiosidad morbosa en Percy, quien propone a Paul que lo ponga a cargo de la siguiente ejecución, y a cambio, él tomaría el empleo del sanatorio y los dejaría en paz. Un tiempo después, Paul descubriría que Delacroix, uno de los reclusos de la Milla Verde, había entablado una fuerte amistad con el pequeño roedor a quien había bautizado como Mr. Jingles. Delacroix se la pasaba jugando con su nuevo amigo, el cual hacía gala de una inteligencia inusual al seguir patrones y efectuar trucos. Todo bajo la mirada depredadora de Percy, aunque por el momento el tipo intentaba esconder sus reales intenciones tras un disfraz de tranquilidad, uno que tampoco generaba confianza en los demás. Más adelante, Paul sería llamado a la oficina de Harold para ser informado sobre la llegada de un nuevo recluso, un hombre que asesinó a 3 personas en un asalto. Pero aquello había sido solo una excusa. Harold necesitaba desahogarse por una mala noticia. Su esposa tenía un tumor cerebral inoperable. Melinda tenía los días contados. Al día siguiente, el nuevo recluso es llevado a la Milla Verde. William Wharton, un hombre que actuó como si hubiera sido narcotizado para distraer a los guardias y atacarlos, derribando a Harry, golpeando a Paul en su adolorida zona sensible y casi ahorcando a Dean hasta matarlo. Todo ante la mirada del cobarde Percy. Pero con la llegada de Brutal, el ataque es controlado de manera contundente. Wharton es encerrado y Brutal lleva a los heridos a ser revisados en la enfermería, momento en que Paul se deja caer al suelo lentamente y termina recostándose, vencido por el intenso dolor que su infección y el ataque le estaban ocasionando. El llamado de John Coffey, sin embargo, interrumpe su descanso. El sombrío y enorme hombre le pide que se acerque a la celda para poder hablar con él, y después de hacerlo, Paul es sujetado por sus enormes manos sin posibilidad de liberarse. John posa su mano sobre la parte sensible de Paul, y mientras éste intentaba comprender lo que le sucedía, la bombilla de la celda se enciende y se hace cada vez más brillante. Y es al momento de quebrarse que John lo libera y se aleja de él. Se sienta sobre el diminuto catre y entre varios tosidos, libera de su garganta una nube de partículas que se disipan y desaparecen en el aire. John le explica que lo que hizo fue para aliviarlo, pero estaba agotado y necesitaba descansar. Completamente confundido por lo ocurrido, Paul acude al baño y con una expresión de alivio y felicidad, corrobora que lo que dijo John era cierto. Su dolorosa infección había sido curada. Al llegar a casa, no perdió tiempo en celebrar su nueva salud con su esposa durante toda la noche. Intrigado por la identidad de John Coffey, Paul decide buscar al abogado de oficio que lo defendió antes de que fuera sentenciado a muerte. Paul dudaba que John fuera el monstruo que aquel expediente decía que era, pero el abogado estaba convencido de que no había error. Él estaba seguro de que John Coffey era un asesino enfermo. Sin importar eso, Paul agradece a John por su curación entregándole pan de maíz hecho por su esposa, y es entonces que comienzan a tener problemas con Wharton. Paul recibe un escupitajo. Harry es víctima de una ofensa igual o peor, por lo que el sujeto es castigado con un baño violento y luego encerrado en la diminuta celda acolchada, las veces que fueran necesarias para apaciguar sus ansias de crear conflicto. Pero pese a eso, Wharton aprovecha una confusión para atacar a Percy, haciendo que éste pierda el control de sus esfínteres y termine completamente humillado, sobre todo por las burlas de Delacroix.
La venganza de Percy no se haría esperar, cuando en un descuido de Paul y los demás, el pequeño Mr. Jingles queda a su merced y es violentamente aplastado por el sujeto. Habiendo atestiguado todo, John le pide a Paul que le acerque al pequeñito, y es frente a la mirada atónita de todos que Coffee envuelve su cuerpo en sus manos y absorbe el mal que había sufrido por medio de una intensa luz. John libera todo el daño al igual que cuando sanó a Paul, y antes de descansar por el gran esfuerzo, devuelve a Mr. Jingles con vida, sano y salvo. Pero ese nuevo incidente termina con la paciencia de Paul, por lo que en compañía de Brutal, obligan a Percy a prometer que después de que dirija una ejecución, tomaría el otro trabajo y se marcharía. Y ese momento llega pronto, la ejecución de Delacroix. Del se despide de su querido Mr. Jingles, a quien deja en manos de John Coffey, y es escoltado por Paul y los demás hasta la sala de ejecución. El hombre es instalado en la silla por los guardias según el protocolo, pero Percy, buscando saciar su morbosa curiosidad y saldar su venganza, coloca sobre su cabeza una esponja seca en lugar de una mojada, condenando a Dell a una prolongada y extremadamente dolorosa muerte. Los gritos de Delacroix hacen evidente lo que sucedía, pero ya era demasiado tarde. No podían detener el proceso. El hombre sufre cada segundo de su horrible muerte mientras John, sintiendo su enorme dolor con sus habilidades, lo transmite también a Mr. Jingles, por lo que el pequeño sale despavorido. El cuerpo de Dell, aún vivo, se enciende como producto de la descarga. Los espectadores comienzan a huir despavoridos y ni siquiera el desalmado Percy es capaz de sostener la mirada sobre lo que había provocado. Pero Paul lo obliga a ver. Y una vez muerto, Brutal lo hace apagar el fuego de su cuerpo carbonizado. El enfurecido Brutal no contiene su furia y lo golpea, pero Paul evita que pase a mayores, y delante de Harold le hace prometer que al día siguiente pediría su traslado a otro empleo. Paul regresa al corredor a ver a John sin llegar a entender que él había sentido el dolor de Dell. Mr. Jingles también, por lo que había huido a la celda acolchada y probablemente no regresaría más. Ambos estaban cansados, agotados por todo lo que había pasado. Al día siguiente, Paul y su esposa Jan visitan a Harold en su casa, viendo por primera vez el deteriorado estado de Melinda, su mujer. Momento desde el que la mente de Paul se aferra a una idea y a una esperanza alimentada por Jan, John Coffey. Durante la mañana, Paul invita a su equipo a comer y a discutir la idea, llevar a John a la casa de Harold para que pueda ayudar a Melinda, y es por eso que terminan poniéndose de acuerdo y desarrollando un plan. Primero dan un sedante a Wharton para que no hayan testigos. El tipo cae rendido algunos minutos después. Luego rodean a Percy, a quien obligan a usar una camisa de fuerza y después se encierran en la celda acolchada. Ya sin obstáculos, Paul y los demás van por John, quien aún sin que le dijeran nada, sabía que esa noche lo sacarían a dar un paseo, que lo llevarían a ayudar a una dama. Al salir, Coffey es sujetado por el aún consciente Wharton. Durante aquellos pocos segundos de conexión, John ve en la mente y el alma del criminal. Descubre sus secretos, toda la maldad que llevaba dentro. Wharton cae dormido nuevamente y continúan con el plan. La expresión de John era casi infantil. Sonreía como nunca volviendo a ver el cielo y las estrellas y sintiendo de nuevo el aroma fresco de la naturaleza. Caminan tranquilamente por el bosque hasta encontrar un vehículo que había preparado y con él llegan a la casa de Harold. Asustado, el hombre los recibe con su escopeta en mano, hasta que Paul se identifica e intenta explicarle lo que querían hacer. Los gritos de Melinda lo distraen y John le asegura que había venido a ayudarlos. Entra en la casa lentamente y llega a la habitación donde la mujer estaba postrada. John se presenta y logra un pequeño lazo de confianza, y tras un pequeño beso, comienza a absorber el mal que Melinda padecía. El rostro de la mujer rejuvenece de inmediato. A diferencia de las otras veces, John se resiste a liberar lo que había absorbido. Le hacía daño, lo estaba ahogando. La mujer se levanta a agradecer a John por lo que había hecho,
regalándole una medalla de San Cristóbal para que lo proteja. Y aún más importante, un abrazo, la primera muestra de cariño real en mucho tiempo. Durante el camino de regreso, John continuaba ahogándose con aquello que se había negado a expulsar. De vuelta en su celda, procedió a recostarse y descansar. Después, el grupo de guardias abre la celda acolchada, y luego de convencer a Percy a cooperar, lo liberan, aunque sabían que eventualmente él diría lo que había sucedido. Sin embargo, al salir de la celda, Percy es sujetado por John a través de los barrotes. Los guardias intentan detenerlo, pero ni siquiera juntos pueden sobrepasar su fuerza. John sujeta su cabeza y acerca la suya, y entonces sucede. De una boca a la otra, todo lo negativo que había absorbido de Melinda es traspasado a Percy. El sujeto queda en shock, con la mirada perdida y sin decir palabra alguna. Camina algunos pasos en el corredor y se detiene frente a la celda de Wharton. Y con lágrimas en los ojos, toma su arma y le dispara varias veces. Wharton muere dentro de su celda mientras Percy es reducido por los demás guardias, momento en el que ese mal que le fue transferido sale de su cuerpo. Siendo evidente que el asesinato de Wharton estaba relacionado a lo que John había hecho en Percy, Paul le pregunta por qué lo había hecho, y John le pide que tome su mano para que vea por sí mismo por qué los había castigado a ambos. Al toque de su piel, parte de su energía y poder se transfiere a Paul para que pueda ver lo mismo que él vio. En la casa de los Detherick, las niñas asesinadas estuvieron siendo acechadas por Wharton. Él engañó a la familia y trabajó junto a ellos para ganar su confianza, hasta que una noche irrumpió en su casa, las coaccionó para que estuvieran en silencio y las secuestró. Con lágrimas en los ojos, John suelta la mano de Paul y le describe su dolor. Wharton amenazó a cada una con matar a la otra si es que hacían ruido. Él usó el amor que se tenían mutuamente para silenciarlas. Actos aberrantes como ese sucedían todo el tiempo, en todo el mundo. Después del incidente, la mente de Percy estaba ausente, su mirada perdida. Los guardias justificaron lo sucedido revelando el ataque de Wharton los días previos. Al final, Percy sí terminó yendo al sanatorio Briar Ridge, pero en calidad de paciente. La revelación de la inocencia de John Coffey tenía sumido a Paul en sus pensamientos, buscando una manera de librarlo de la silla eléctrica. A 2 días de su ejecución, lo visita para pedirle que le diga qué le gustaría cenar ese día, si es que quisiera tener un predicador para orar. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué es lo que quería que haga? ¿Quizás ayudarlo a escapar? El día del juicio, Paul no quería estar enfrente de Dios y no tener una respuesta de por qué permitió que uno de sus milagros sea ejecutado injustamente. Pero para John era un acto de bondad. Estaba cansado de estar solo, sin rumbo y sin un amigo que le diga a dónde ir y de dónde venía. Cansado de la crueldad del mundo, del odio y del dolor que lo lastimaban como filosos cristales sobre su piel. John quería descansar. Brutal entonces le pregunta si es que había algo que le gustaría, algo que pudieran hacer por él. Y sí, John nunca había visto una función de cine. Mejilla con mejilla, una inocente película con Fred Astaire y Ginger Rogers dan a John un momento de felicidad. Por algunos minutos, John olvidó todo su dolor e impotencia. Por un momento, John Coffey fue feliz. Llegado el triste día, los guardias se agrupan según el protocolo. John les pide que no se preocupen, que lo más difícil era ese momento, pero pronto pasaría. Les cuenta que soñó con Mr. Jingles haciendo sus trucos enfrente de muchos niños riéndose, incluso las 2 pequeñas Detherick. El recuerdo de su sueño tenía contento a John, pero su vía crucis pesaba sobre los corazones de Paul y los demás. Al ver al condenado, Klaus Detherick y su esposa lo insultan y le desean que sufra mucho. John podía sentir el odio de los asistentes como agujas sobre su piel.
Dean lloraba desconsoladamente mientras lo instalaba sobre la vieja Chispas. Paul continúa con el protocolo dándole la oportunidad de decir sus últimas palabras, a lo que John les pide perdón por ser lo que era. Al momento de cubrir su rostro, John les pide que por favor no lo hagan. Tenía miedo a la oscuridad. Paul asiente y le concede su deseo. Continúan con el proceso mientras John recordaba la canción de la película que le permitieron ver, I'm in Heaven. Estoy en el cielo. Los guardias que conocían la verdad se miran uno al otro cuando Paul duda sobre dar la orden de iniciar la ejecución. Pero antes de hacerlo, Paul se acerca y estrecha su mano en señal de respeto, reconocimiento y afecto. Escuchando el pensamiento que lo atormentaba, las mató usando su amor, y eso sucedía cada día en todo el mundo. El deseo de John queda claro y le da a Paul la fortaleza que necesitaba para cumplirlo. Y con lágrimas en los ojos, da la orden. La electricidad comienza a recorrer su cuerpo mientras Paul lo observa morir. Harry no es capaz de mirarlo. Dean no puede contener sus lágrimas. Brutal tiembla haciendo todo lo posible por controlarse y no llorar. Las luces de la habitación estallan en brillantes chispazos delante y detrás de ellos, anunciando que John ya descansaba. Paul prepara su cuerpo devolviéndole la medalla de San Cristóbal que tuvo que retirarle antes de la ejecución, y así lo cubrieron para ser luego enterrado. De vuelta en el presente, Paul le explica a Ellie que esa fue la última ejecución en la que participó. Ya no pudo continuar, tampoco Brutal. Ambos pidieron ser transferidos y trabajaron en un correccional de menores. El rostro de Ellie denotaba cierta incredulidad. Paul le dijo que tenía un hijo adulto en 1935, y eso lo haría a él increíblemente viejo. Y es entonces que Paul le pide que lo acompañe en un pequeño paseo. Ambos llegan a la vieja cabaña en el bosque, y en su interior, entre muchas cosas recolectadas durante toda una vida, una pequeña caja que guarecía a su pequeño amigo, Mr. Jingles. Ellie no podía creer que se tratara del mismo ratón de su historia, pero Paul le explica que cuando John sintió el dolor de Delacroix, transfirió parte de su esencia al pequeño ratón, permitiéndole ser longevo y vivir tantos años, al igual que él. Paul tenía ya 108 años de edad. Había pasado por cosas maravillosas, incluso un cambio de siglo, pero también había visto morir a sus seres queridos, su esposa, su hijo, sus amigos. John era una fuerza de la naturaleza y le dio un obsequio que sin saberlo también se había convertido en una maldición. Llegado el momento, también la iba a despedir a ella. Era su castigo por haber matado a uno de los milagros de Dios. Todos eventualmente se irían de ese mundo, pero él estaba condenado a quedarse y verlos hacerlo. Sabía que algún día moriría, pero ansiaría por ese momento mucho antes de que lo alcance. Ya lo estaba haciendo. Tras lo sucedido con John, Mr. Jingles reapareció de la celda acolchada y se quedó con Paul. Recordaba eso y todo lo sucedido cada día. Pensaba en todas las personas que amó y que vio partir, y se desvelaba en las noches mirando a las estrellas preguntándose, si John hizo que un pequeño ratón viviera tanto, ¿cuánto tiempo más le quedaba a él? Sabía que a todos los esperaba la muerte. Desde que nacen, todos comienzan a caminar por ese corredor. Lo que oprimía su pecho era que a veces, la milla verde parecía interminable. El enfoque de Daramont, aquella constelación de estrellas y la historia de Stephen King dieron como resultado una cinta tan emotiva y memorable que no solo se hizo de premios y nominaciones, sino que también tuvo gran aceptación, incluso del propio Stephen King, quien visitó el set de grabación durante el rodaje. Si bien existen algunos cambios entre personajes eliminados y algunos otros añadidos en la trama, todo fue en favor de reducir los eventos y sintetizar la historia principal,
logrando lo que para muchos es una de las mejores adaptaciones cinematográficas de una novela. La cinta nos ofrece casi 3 horas de intensas emociones donde el drama humano se sobrepone al añadido fantástico de la historia. Nos pone en ambos lados de los barrotes. Por detrás, hombres que obraron mal cumplen sus condenas y otros, sin merecerlo, asumen el castigo de pecados ajenos. Por delante, quienes defienden la justicia de los hombres comparten el control con seres crueles que son abusivos desde una posición de poder y son absolutamente cobardes en igualdad de condiciones. Pero entre todos los personajes, es sin duda John Coffey quien levanta el mayor interés, siendo un gran misterio desde el inicio de la historia. ¿Quién es John Coffey? Históricamente, se dice que John Coffey está basado en el caso real de George Steiny, un joven de color de 14 años de edad que fue acusado del asesinato de 2 niñas y que en 1944 fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica después de un proceso judicial con incontables irregularidades. Aparentemente, George fue condenado por la necesidad de hallar un culpable, y la discriminación racial facilitó que se llegara a dicha sentencia. Otra horrenda muestra de la maldad que el hombre puede alcanzar. Regresando al entorno de la novela y la película, sabemos que John es un hombre descomunalmente alto y fuerte con un corazón infantil, amable, calmado, extremadamente tímido y humilde, con una sobrenatural sensibilidad y percepción extrasensorial, y más importante aún, con la capacidad de hacer milagrosas curaciones. Dadas las habilidades psíquicas de Coffey y tratándose de Stephen King, algunos sostienen que John era poseedor de El Resplandor, uno tan potente y poderoso que le permitía no solo leer mentes, sino también dominar la materia y lograr las milagrosas curaciones que hace a lo largo de la historia. Dentro de la misma mitología de King, también se dice que John podría ser la encarnación de la energía de los Haces, aquellos que sostienen la Torre Oscura como escudo en el centro de la creación. Pero en la trama hay ciertos detalles que apuntan hacia algo distinto. John no sabía leer, apenas sabía deletrear su propio nombre. No era un hombre preparado ni de mundo, y sin embargo, sabía que aquellos hechos que lo atormentaban sucedían en todas partes. Bien podría ser gracias a su habilidad, pero también cabe la posibilidad de que John haya existido por varias eras, que haya deambulado por el mundo incontables años. Después de todo, si una parte pequeña de su esencia era capaz de hacer tan longevos a Paul y a Mr. Jingles, podemos presumir que la vida de John pudo extenderse por varios siglos. El regalo de la medalla trae ciertas cosas sobre la mesa. San Cristóbal es considerado como protector de los niños. Por su personalidad, sabemos que John era un niño atrapado en un enorme cuerpo adulto, pero San Cristóbal también es el patrono de los viajeros. Quizás John Coffey existió como un viajero, intentando cambiar la vida de las personas y frustrándose con cada muestra de la maldad que la humanidad es capaz de exhibir. O quizás simplemente Melinda le dio la medalla para que lo proteja en el viaje sin retorno que estaba por tomar. El detalle de esa teoría es que, de haber sido un viajero y existido muchos años, eso hubiera dejado registros de su presencia a lo largo de la historia, y tal como lo dice su abogado en la entrevista que tiene con Paul, nunca pudieron encontrar registros o antecedentes sobre su pasado. Literalmente dice, parece que simplemente hubiera caído del cielo. Frase que hace pensar en un ángel, pero si analizamos un poco la trama, veremos que John es más bien una alegoría a Jesucristo. John Coffey, como la bebida, pero deletreado diferente, con iniciales JC, tal como Jesus Christ, Jesucristo. Un hombre que encarna la bondad pura y que es capaz de hacer curaciones y realizar milagros, habilidad que es definida por los guardias de la Milla Verde como los dones de Dios. Un hombre que sin haber cometido ningún crimen ni delito, no ofrece resistencia y toma la decisión de aceptar morir por los pecados de otros. Bajo esos conceptos, La Milla Verde es una reinvención de los últimos días de Jesús narrados desde el punto de vista de uno de sus encarceladores. Es imposible no notar la similitud entre la ejecución de John Coffey y la crucifixión de Jesucristo. En algunas ocasiones donde el tema fue abordado, Stephen King se ha declarado creyente en Dios por decisión propia,
aunque nunca ha referido si es que John Coffey fue producto de sus creencias, pero las similitudes difícilmente son simples coincidencias. Podría ser El Resplandor, Naturaleza Divina o Mitología de la Torre Oscura, muchas teorías, pero el origen y pasado de John Coffey siguen siendo un misterio no revelado en ninguno de los medios que ha representado la Milla Verde, porque eso sirve a un propósito. En esta historia no es importante quién es John Coffey, lo importante es su mensaje. John era un hombre cansado de la crueldad del mundo, cansado de atestiguar el sufrimiento y dolor de las personas, cansado del odio, resentimiento y la injusticia. Un hombre que, buscando hacer de la tierra un lugar mejor, terminó sintiéndose aislado y solo en un mundo en el que no encajaba y que drenó de él sus ganas de vivir. ¿Es ese el mundo que queremos? ¿Es ese el mundo que merecen nuestros seres queridos y nuestras familias? La Milla Verde no solo nos enseña que la vida es preciosa y que la muerte es una parte necesaria de ella, sino también que lo importante de la vida es qué se hace con ella. Si hubieran muchos más John Coffeys, aún sin poderes, el mundo vería milagros más seguido. Aún estamos a tiempo. Hola, yo soy Dexeo, una de las personas que está detrás del canal de Frontera Geek. Estando en la víspera de la Navidad, no podemos dejar pasar la ocasión para saludarlos y agradecerles por todo el apoyo que nos han dado durante este año, y asimismo desearles lo mejor en estas fechas. Quisiéramos decir que ha pasado un año muy largo, pero la verdad es que el tiempo cada vez pasa más rápido y alcanza para menos. Así que aprovéchenlo, que pasen unas fiestas llenas de cariño, hermandad y fraternidad. Ya sea que vuelvan a ver a un ser querido, conozcan una persona nueva, o quizás reciban ese regalo que siempre quisieron, de parte del equipo de Frontera Geek, les deseamos a todos y cada uno de ustedes que esta Navidad puedan experimentar un milagro inesperado. Feliz Navidad y hasta la próxima.